esta tarde del 27 de septiembre del año 2022. Mi nombre es Santiago Job, soy el director de SAMU para Iberoamérica y contamos con el honor de tener tres personas importantes en esta conferencia de bioética. Tenemos al señor viceministro de Salud de la República de El Salvador, el doctor Carlos Alvarenga. No, solo quería dar y perdón, me disculpo, solo una pequeña intervención. Agradecer nuevamente su participación, doctor Sergio Tapia. El tema de biojurídica y el tema de la visión cosmopolita de lo que es la bioética es un elemento trazador para la formación de nuestros recursos humanos. Y la bioética trasciende no solamente nuestros recursos humanos, sino que va mucho más allá, porque realmente nos ayuda a interpretar y a establecer el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinadas bajo los valores y principios morales. Y es precisamente lo que nosotros necesitamos en nuestro país y en todos los sistemas sanitarios. Profesionales rectos, dignos, que tengan todas las competencias necesarias y que conozcan los temas de bioética, el contexto de bioética, como elemento generador para tomar decisiones. Salud implica, el que trabaja en salud sabe que trabajamos muchas veces con dilemas bioéticos, principalmente al principio y al final de la vida. Y la formación es un deber, es una obligación moral de cada uno de los profesionales para tomar las mejores decisiones bajo los contextos de trabajo que nosotros realizamos. Hay un enfoque principal que tenemos en el tema de salud, es que trabajamos con personas, trabajamos con vidas, trabajamos con almas y de alguna manera tenemos que aprender a ver más allá del trabajo puro del diagnóstico, el apendicitis, el cáncer, ver personas, ver más allá las condiciones a las cuales muchas veces se enfrenta todo el proceso de salud y enfermedad. Esto tiene una connotación no solamente biológica, anatómica, médica, sino que también tiene un contexto también relacional, trato, empatía, inteligencia emocional, comunicación también. Y la bioética nos ayuda a conocer desde la perspectiva no solamente ética, sino que científica también y a considerar una toma de decisiones, a moldear las conductas, incluso los procedimientos en la misma atención. Así es que agradezco al equipo de SAMU, agradezco a Santiago y también a todo el equipo de Alejandro, que ha estado, y su padre, ¿verdad? Precisamente como fundadores de todo este gran trabajo que están realizando. Y quiero destacar que esta alianza estratégica entre SAMU y el Ministerio de Salud va a llevar muchos resultados favorables que posteriormente nosotros los vamos a notar. Así que no quisiera nada más de destacar esto. Yo me quedo todavía escuchando la ponencia y probablemente al final voy a tener que salir, pero no quería quedarme sin poder dar algunas palabras de agradecimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Y inicio a esta conferencia preparada y coordinada con el doctor Alvarenga, con el currículum vitae del doctor Sergio Tapia, y la mecánica será que al final de que termine la disertación del conferenciante, a través del chat ustedes podrán hacer sus preguntas
y el doctor Antonio Hernández me hará llegar las preguntas para hacerle al profesor, indicando el nombre del participante para que pueda ser absuelta la consulta. El doctor Tapia también nos ha informado que dará su dirección de correo electrónico para que los participantes puedan hacerle alguna pregunta y él pueda responderles después de la conferencia si es que ha quedado alguna duda. Bueno, voy a leer a continuación el currículum del profesor Sergio Tapia. El doctor Sergio Tapia, en el Perú le llamamos doctor a los abogados también. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la decana de América. Está doctorándose en filosofía por la Universidad de Barcelona y tiene una maestría en persona, matrimonio y familia por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo en el Perú. Es abogado de ejercicio independiente, ha sido asesor del vicepresidente de la República del Perú y en 4 ocasiones convocado para asesorar al Congreso de la República. Es también asesor de la Academia Diplomática del Perú y de la Fundación Academia Diplomática del Perú. Dicta las cátedras universitarias en el grado de Maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Escuela Superior de Guerra Naval. Dicta Bioética y Bioderecho en la Universidad Católica Sede Sapiens de Caraballo en Lima. Es autor de los siguientes libros y publicaciones: Situación Sociopolítica Nacional, Empresa y Realidad, para la historia de la Fundación de FASTA Lima y anotaciones personales. Es compilador de la masonería a propósito de la pública confrontación entre el Arzobispado de Lima y la Gran Logia del Perú en diciembre del año 83. Es coautor de los libros Derechos Humanos y Defensa Nacional en América Latina, Incorporación de criterios bioéticos y biojurídicos en la norma sobre técnicas de reproducción artificial, y tiene los siguientes artículos académicos: Tendencias en los proyectos de leyes del 2018 y Derecho a la vida y a las omisiones al derecho a la salud y los derechos del paciente en la Constitución peruana. Es miembro de la Sociedad Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, combatientes del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria del Perú. Es condecorado con la Cruz al Mérito Naval en el grado de caballero y es miembro notable de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio, Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, y es miembro de la Tercera Orden del Instituto del Verbo Encarnado y ejerce la cátedra privada de Doctrina Social de la Iglesia para personas y movimientos de la Iglesia. Dejo con ustedes al doctor Sergio Tapia para el tema bioética. Adelante, doctor Tapia. Tiene usted un espacio de 40 a 50 minutos. Muchas gracias. Muy agradecido, almirante. En primer lugar, mi saludo al señor viceministro Carlos Alvarenga y muy agradecido además por la confianza que me otorga al darme esta tribuna. Espero mi exposición a la altura de... También saludo al representante de del Servicio de Atención Médica de Urgencias de la Fundación SAMU de España, Alejandro Álvarez. Y también mi saludo al señor Antonio Hernández, que es de este encuentro. Me dirijo entonces a un auditorio fundamentalmente médico. Me hace acordar aquellas veces que en hospitales o clínicas privadas he dado conferencias de esta temática, a la cual estoy dedicado como profesor universitario y también como académico investigador y también a conferencias divulgativas en el Perú y en esta ocasión en esta República del Salvador, a la cual quiero mucho a través de los amigos salvadoreños que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, si podemos ver algunas
vistas que ayudan a fijar. Yo cuando expongo con el apoyo de el PowerPoint o de estas vistas, evidentemente las vistas las he hecho yo, por lo tanto no son para que yo las lea. Ahora en 40 minutos me escucharán. Las vistas las iré pasando y les queda como un material para los que han escuchado de profundizar algunos conceptos que yo oralmente he dicho. Es decir, son 105 o 106 vistas que evidentemente repartidos en 40 minutos no nos da el tiempo para leer todas, porque no es mi propósito leerlas. Mi propósito es examinar, pasándolas rápidamente y que les quede como material. Ahí en esta primera está mi correo electrónico para que después, cuando ustedes con tiempo puedan leer todo el desarrollo doctrinal de la bioética, principios y postulados que están en estas vistas, puedan escribirme para alguna pregunta. Además, también les voy a dejar algunas publicaciones en PDF casuística de casos de bioética, que es donde mejor se aprende a aplicar la doctrina con el método de casos. Son 2 libros que establecen una serie de casos sobre problemas de bioética y en consecuencia también, cuando lean esta literatura que les voy a dejar en PDF, pueden consultarme y estoy a disposición de ustedes. La siguiente, por favor. Aquí, de parte de uno de los grandes tratadistas de bioética, biotesistas de Italia, que es Lino Ciccone, dice que hasta el año 1970, o sea, hasta hace 52 años en nuestra fecha, nadie hablaba de bioética. Por lo tanto, estamos ante una rama del saber, ante una ciencia totalmente nueva. Quienes tienen más de 52 años pueden decir que nacieron en la época prebioética, ¿no? Cuando no existía la bioética como tal. Y ahí explica Ciccone en la columna de la izquierda este tema de la bioética, empleando una palabra que sí quisiera aclarar su sentido. Él dice, incluso la historia de sus orígenes, antes, que existen muchas discusiones sobre su estatuto epistemológico. ¿Qué cosa es la epistemología? Es una rama de la filosofía que estudia con la historia, con los estudios de la sociedad y con los estudios psicológicos, qué cosa es el conocimiento humano. Es una de las ramas más importantes de la filosofía y que por lo tanto es no una rama aislada, sino más especialidades de la filosofía, porque estudia qué es el conocimiento psicológico en lo individual del hombre, social, porque el hombre tiene una dimensión que lo relaciona con los demás, y también histórica, porque hay una evolución significativa de los conocimientos. Tan significativa es la historia de los conocimientos que otro especialista en bioética, Domingo Basso, que es el gran especialista de bioética de Argentina, dice que recién la ciencia ha descubierto verdaderamente cómo es la formación del inicio de la vida humana. Muy bien. 22 siglos de era cristiana y muchos siglos atrás de historia de la humanidad. Recién el hombre ha conocido cómo se forma como ser humano. En virtud de los instrumentos científicos que pueden ver lo que es este mundo de la microbiología. Ahora,
Evidentemente, si ven en la columna de la derecha, no negamos que ha habido conocimientos éticos previos. Por ejemplo, en el siglo XIX, un profesor en ciencias naturales, que también era sacerdote, Giuseppe Antonelli, publicó un libro sobre medicina pastoral para uso de los confesionarios. Es decir, cuando se iban a confesar los médicos, para que hubieran especialistas en el tema de saber aplicar la moral o la ética en los actos médicos. Entonces, el tema siempre ha estado. Entonces, pero lo más curioso es que siempre ha estado. La siguiente, por favor. Otra palabra que ustedes verán relacionada con estos temas de ética médica es la que está acá a la izquierda, es la deontología médica. La deontología es la ética aplicada a una profesión. Evidentemente, nosotros estamos todavía con un discurso del siglo XVIII, siglo XIX, heredado de esa época, en que se estableció que la moral no era lo aplicable al hombre en la vida social, porque la moral eran principios particulares que uno podía tener de tipo religioso, etc. Y en todo caso, lo que habían eran las leyes. Sin embargo, ustedes verán que la restauración del tema moral en todas las sociedades hoy día se ven en una serie de dimensiones. En la política, cada vez se ponen códigos morales para los funcionarios públicos, para los partidos políticos, para los políticos de carrera, en fin, se ponen códigos morales en todas las profesiones, en todos los colegios profesionales. Inclusive, estos códigos morales se aprueban hasta por leyes, o sea, tienen doble sanción. La moral que es aceptada por una persona o por una institución, y además la ley del Estado que aprueba comportamientos o conductas bajo el nombre de moralidad o ética. Una de ellas justamente es la deontología, que es la parte de la ética que desarrolla la moral en las profesiones. Entonces, a lo largo del siglo XX, y antes que la bioética empezara en 1970 a tener nombre y a tener producción científica, existía moral vinculada a la medicina. Y esto, como vamos a ver en una rápida ojeada a la historia, viene de muchos siglos antes de Cristo, como es el famoso código de Hammurabi, que lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a deontología médica, la medicina legal, que también es la parte jurídico-penal aplicable a la medicina, y la ética médica se desarrolla en el siglo XX. De todas maneras, es importante también que desde instituciones que han fomentado el estudio científico con conducta moral, como ha sido la Iglesia Católica, hay una serie de discursos que se han dado a organismos científicos y a congresos médicos que cuando han sido realizados en Roma, iban, y especialmente por el Papa Pío XII, que gobernó la Iglesia entre el año 39 y 58 del siglo pasado, dio muchísimos discursos sobre temas de ciencia y moral. Entonces, sin embargo, las circunstancias, a pesar de que el trabajo de ética médica se trabajó en la Babilonia de Hammurabi, se trabajó la ética en la Grecia clásica, 400 años antes de Cristo, con Aristóteles, y también a lo largo del territorio europeo, los esfuerzos en la deontología médica y todo esto que hemos mencionado,
Sin embargo, le correspondió al territorio de los Estados Unidos en el siglo XX ser el lugar donde se funda la bioética. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos que el mundo científico va a desarrollar la bioética en Estados Unidos, pero no por una circunstancia de filantropía, de que es un país centro de la Tierra, ni por ser atento al desarrollo científico, sino porque en los años 60 en Estados Unidos se descubre a sí mismo como el que había hecho crímenes exactamente por los que fue el país que censuró a Alemania nazi. Es decir, la investigación médica que era deshumanizadora. Siguiente, por favor. Y en Estados Unidos existe la Ivy League, que es la unión de 8 universidades, todas de la época colonial, una del siglo XVII, 6 del siglo XVIII y una del siglo XIX, que son las que compiten, pero en liga entre ellas, por ser las universidades top en Estados Unidos. Bueno, es en la Universidad de Pensilvania, una miembro de esta liga especial de 8 universidades norteamericanas, donde se funda el primer departamento en ciencias humanas aplicable a estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque la bioética lo que va a hacer es que el médico no esté solo formado en la ciencia de la medicina, sino que tenga una cultura de ciencias humanas, es decir, de ética, de sociología, de psicología, ¿no? No psicología médica, sino psicología en el sentido de conocimiento de la psique del alma humana para poder tratar al paciente con las nuevas exigencias que se establecían ya para finales del siglo XX. La siguiente, por favor. Y por eso es que vemos que la bioética en los Estados Unidos va a tener iniciativas como la que da de la foto, que es el señor Daniel Callahan. Murió en el 2019, hace poco. Y que crea el Instituto de Sociedad Ética y Ciencias de la Vida, más conocido como el Centro Hastings, que es uno de los centros más reputados de investigación en bioética. Esto hace no solamente que la universidad norteamericana acoja el tema de la bioética en el aula, sino también en la investigación y también en la política, porque si este instituto se funda en el año 1969, ya 2 años antes, tanto el gobierno central como el Congreso de los Estados Unidos se habían ocupado de lo que dice ahí con letra más negrita, de los valores humanos en la medicina. No los valores humanos de la medicina, sino de los valores humanos en la medicina. Siguiente. Entonces, Ciccone, el gran especialista en bioética italiano, va a decir: este será el aporte para el objeto central de lo que se llamará bioética. Y quiero leerlo porque es una frase importante, la frase grande de la derecha. Los problemas éticos de las modernas biotecnologías necesitan, para poder ser solucionados, un esfuerzo interdisciplinar, sin precedentes y de una clara voluntad de reunir ciencias experimentales y ciencias humanas. O sea, se vuelve a reiterar el nuevo principio de su fundación: unir en un todo armónico los conocimientos que no tendrían por qué estar divorciados o separados. Los conocimientos de las ciencias experimentales, como es la medicina,
de los conocimientos de las ciencias humanas, como es tener claro los principios filosóficos, la ética, la moral, etc. La siguiente, por favor. Van a ser 2 holandeses residentes en Estados Unidos los que van a desarrollar más la bioética a partir de los años 70. Uno es Potter, aunque el apellido podría acusar un anglicismo de origen, en realidad no es holandés. Él era un investigador en cáncer, ¿no? Y escribió un artículo en el año 1970 en la revista de la Universidad de Wisconsin, Perspectivas en Biología y Medicina. Y él justamente emplea por primera vez el término bioética, diciendo la bioética, ciencia de la supervivencia. Más tarde, al año siguiente, en el 71, el artículo se convierte en libro, que se llamará Bioética, puente hacia el futuro. La siguiente, por favor. Otro holandés radicado en Estados Unidos, Hellegers, que es un fisiólogo de embriología, introdujo el término bioética en el mundo académico, en las ciencias biomédicas, en el gobierno y en los medios de comunicación. Y funda el Instituto Kennedy, vinculado a la Universidad de Georgetown, en Washington, que va a ser la primera universidad que programó el curso de bioética de todas las universidades del mundo en 1971. Y la que en sí va a tener determinante influencia en el resto de las iniciativas bioéticas universitarias del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, el nacimiento de la bioética en los Estados Unidos se debe a 2 residentes holandeses, Potter y Hellegers, y ahí ustedes podrán leer lo importante de los aportes de estos 2 especialistas en bioética o fundadores de la bioética. La siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo se difunde la bioética? Se difunde a partir de los esfuerzos de la Universidad de Georgetown, tiene el liderazgo mundial para esto y por lo tanto rápidamente en todas las naciones de cultura occidental se acogen esta temática de la bioética. La siguiente, por favor. Y la bioética se internacionaliza y vamos a ver 3 hitos. 1984, 7 países de los más industrializados, del grupo de los 7, organizaron la Conferencia Internacional de Bioética, ya en el 84. En el año 92 se constituye la Asociación Internacional de Bioética y en el año 93 la UNESCO constituye el Comité Internacional de Bioética. Es interesante, les digo a los que se interesan por este tema y pueden empezar a estudiarlo, uno puede preguntarse, ¿y cómo puedo ejercer como la bioética? La UNESCO ha desarrollado, y para los que tienen ahí mi correo, para los que les interesa, le puedo hacer llegar toda la biblioteca UNESCO en PDF, que son como 6 o 7 folletos, ¿no? Donde desarrolla todo el tema de qué hacer y cómo organizar los comités de bioética en hospitales, clínicas, centros de investigación, donde precisamente la bioética se aplica. En realidad, la aspiración es que todo hospital, todo centro de salud tenga un comité de bioética compuesto por personas, integrado por personas que sepan del tema. Ahí está la gran realización de la bioética como actividad plus profesional. ¿Lo he hecho? Bueno, adelante. Entonces, la declaración de Edice dice que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Profunda definición, hecha por 45 expertos en cáncer en el año 1991, que se llama la Declaración de Edice.
porque Édice fue la ciudad en Italia donde se reunieron. Entonces, es interesante esta preocupación de la humanidad a finales del siglo XX, que la conducta humana no puede estar de otra manera dirigida que por valores y principios morales. Y precisamente esa conducta humana, dirigida por valores y principios morales, iluminan no solamente los demás campos de la vida, sino especialmente el de las ciencias de la vida, que son las ciencias de la salud. La siguiente, por favor. Adelante. Bien, vamos a pasar estas un poquito más rápido, ¿bien? Acá es un auditorio médico, presumo entonces que, yo voy diciendo para cuando lo vas a, presumo entonces que podemos solamente mencionar cómo funciona el derecho. Ya habíamos visto que hay valores que iluminan la conducta humana. En el derecho hay valores o principios, conducta humana y norma. Ahí tienen el triángulo. Los valores son los que iluminan la conducta humana como si fueran faros, como los faros de la luz, iluminan, ¿no? Los faroles de la calle iluminan para que yo pueda andar bien por la vereda y pasar con cuidado las pistas. Esa luz es indispensable para que me ilumina mi campo de acción. Los valores, ¿qué cosa iluminan? Iluminan la conducta. ¿Y la conducta qué es lo que realiza? Que es el siguiente cuadro, abajo en ese triángulo, que dice hechos. Hechos o actos. El acto humano es el acto voluntario. Los hechos humanos o los hechos que se producen influenciados por los valores. Pero estos hechos, esta conducta, al cumplir el valor, al estar iluminado por el principio o valor, va a cumplir la norma. Y cuando la norma es cumplida, la norma como es un contenido de valor, si la norma penal te dice no robes, está dando pie, está dando fundamento al valor propiedad ajena. Por lo tanto, la norma al ser cumplida consolida el valor, le da más energía, es decir, la luz del valor ilumina más. De lo contrario, tenemos justamente en las crisis de las sociedades, es que los valores se van apagando, las luces de la ciudad se van apagando y hay que andar en ciudades oscuras, donde todo peligro puede haber. Cuando los valores se apagan es porque las normas ya no son cumplidas por los seres humanos. Y por lo tanto entra, si en un principio esta teoría tridimensional funciona dando energía entre sí, ¿no? Valores iluminan la conducta cumple la norma al ser cumplida sostiene el valor que a su vez ilumina más a los hombres, a las personas, al no ser cumplida, evidentemente ya no se va a producir una fortaleza en la sociedad, sino las conductas van a dispararse por todos lados y vendrá la enfermedad de la sociedad que se llama la anomia. Bueno, vamos a la siguiente vista. Mencioné el código Hammurabi. La siguiente. El código de Hammurabi es del año 1792 antes de Jesucristo. Los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿no? Mientras más lejano. Se va de 1750 a 1792, que vive el rey Hammurabi, creador del primer imperio babilónico, y que además en este siglo XVIII antes de Cristo se ha encontrado una piedra que contiene 282 decisiones, jurisprudencia,
para resolver 300 causas, unas de las cuales son precisamente relacionadas con el bien o el mal en actos médicos. Interesante por el tiempo que tiene. 18 siglos antes de Cristo. La siguiente, por favor. Dice, por ejemplo, el ejemplo, creo yo, es leer lo que dice la piedra. Ahí tiene la piedra a la derecha. Si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le salva la vida al hombre, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y le salva un ojo al hombre, percibirá 10 ciclos de plata, o sea, más o menos unos 81 gramos de plata. El médico podía hacer su trabajo y si le sale el resultado favorable, es decir, si cura, entonces tiene una compensación. Y la tarifa baja, costumbre de la época babilónica, a que si es el hijo, ¿no?, o si es el esclavo, recibirá menos compensación. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué dice el código de Hammurabi si se hace un daño? Como por ejemplo acá en el numeral 218. Dice, si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y lo deja tuerto, que le corten la mano. Eso, evidentemente, la sanción nos puede causar a nosotros una impresión de civilización totalmente de rechazo, pero si el médico fallaba en una solución de curación, provocando la muerte del paciente o provocándole la pérdida del ojo, le cortaba la mano al médico para que ya no hiciera más. Entonces, ¿cómo el problema ético con la medicina, lo que quiero demostrar con esta prueba histórica, siempre fue una preocupación? No es que la ética y la medicina nos venga a preocupar por la bioética recién, siempre ha estado presente. Seguimos. Sí, seguimos. Otra más. Otra más. Ese es para que lo lean ustedes. Bien. Todos saben del juramento hipocrático. El juramento hipocrático es una herencia de Grecia. Hipócrates justamente era un médico griego. Adelante, la siguiente. Es un médico griego que vive 400 años antes de Cristo. Sí, la siguiente. Él compone un juramento, por el que se llama juramento hipocrático. Este es el texto del juramento originario. Claro, hoy día a un muchacho que se gradúe en medicina, leer el juramento hipocrático es juro por Apolo médico, y por Esculapio, y por Igeia, y por Panacea, ¿no? Puede ser que hasta le mueva risa el tipo de nombres que se utilizan de esa época transbordados a nuestra cronología. Y por todos los dioses y diosas. Bueno, no le suena a la concepción cultural de hoy día. Aunque hay cosas en el juramento hipocrático muy interesantes, como por ejemplo aquel párrafo que dice: y me serviré según mi capacidad y mi criterio del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan. O sea, el médico en Grecia, 400 años antes de Cristo, no colaboraba con la eutanasia. Lo sugeriré, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Y después dice, y cada vez que entre a una casa, no lo haré, sino para el bien de los enfermos,
absteniéndome de toda mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente del trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, pero especialmente que sean libres o serviles. Y si en mi práctica médica, o aún fuera de ella, viese u oyere con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. O sea, inclusive había el secreto profesional. Por eso es que estas cosas que son racionales y razonables se aceptaron como el juramento en todos los médicos del mundo. Evidentemente, pasamos por favor la siguiente. Acá pasamos la siguiente, el dios de la medicina, Esculapio, esto, y pasamos la siguiente, Higia, donde viene higiene, que se utiliza tanto en los estudiados médicos, viene de esta diosa, Higia, que es la salud. La siguiente. Todo esto es para ustedes, para panacea. Una panacea que es un preparado para curar y también extendido a otros. Cuando tenemos problemas financieros o inmobiliarios o empresariales, la panacea es la solución, ¿no? La siguiente. Entonces, lo que quería llegar era esto. Entender el juramento hipocrático nos lleva a tener que repasar un poco la cultura griega, cosa que ya lamentablemente no se hace. Entonces, es por eso que en el año 1948 hubo de la Asociación Médica Mundial, que es la unión de todos los colegios médicos del mundo, una fórmula adecuada, contemporánea, pero manteniendo esas líneas que leí, de respeto a la vida, de no a la eutanasia, no al aborto por el médico. La siguiente. Más aún, también la Asociación Médica, en otra reunión celebrada en Ginebra, propuso que se recuperara, que fuera obligatorio recuperar el juramento hipocrático porque había caído en desuso. Siguiente. Y es así como se ha llegado a la Declaración de Ginebra, al juramento del médico o a la consagración del médico a su profesión, que es lo que actualizado el juramento hipocrático. Siguiente. Código. Hemos escuchado muchas veces de lo que sucedió, lo terrible que sucedió en Alemania, y también del famoso juicio de Nuremberg, que fue el juicio donde se acusa y sanciona a los grandes jerarcas alemanes. Pero a partir del juicio de Nuremberg salen también normas de bioética, o digamos de la parte prehistórica de la bioética, normas éticas sobre experimentación en seres humanos. ¿Sigue? La siguiente. Ustedes tienen ahí un material para leer que está clarísimo. El código de Nuremberg, ¿qué es? ¿Qué fecha tiene? La siguiente. ¿Cuáles son los 9 artículos del código de Nuremberg donde se defiende al paciente? Que el primer artículo, vean, es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Lo que hoy día se llama precisamente el consentimiento informado es originado por el Código de Nuremberg del año 1948. Siguiente. Otro esfuerzo internacional para ponerle ética, moralidad a la medicina es el de 1964, que se llama la Declaración de Helsinki. En esta declaración es de todos los colegios médicos del mundo, es la Asociación Médica Mundial, no es un tratado internacional, aunque se llame Declaración de Helsinki. Siguiente. Por eso es que dice, es promulgada por la Asociación Médica Mundial. Ha sido revisada, ahí tienen en el último párrafo, todas las revisiones y enmiendas que se han hecho a esta declaración.
La siguiente. En esta declaración de Ginebra, agrega a los puntos del Código de Nuremberg la Declaración de Ginebra del 48 y la Declaración de Helsinki. Y adecúa los términos. Ya no se va a llamar experimentación humana, como lo dijo el Código de Nuremberg, se llamará investigación clínica. Ya no será absolutamente esencial que el propio paciente dé la declaración de aceptación, sino que la podrá dar si es posible, y si no es posible, su representante, es decir, su curador o su representante legal. Siguiente. Quiero hablar de este informe Belmont. No se trata del señor Belmont, por si acaso. Se trata del informe Belmont porque fue hecho en un centro de convenciones que se llamaba el Centro de Convenciones Belmont. O sea, muchas veces en Estados Unidos los informes toman el nombre del presidente de la comisión, ¿no? El informe Warren, por ejemplo. Pero no, este es el informe Belmont, pero Belmont no presidió la comisión. No había ningún Belmont en esa comisión. Era el lugar donde se reunieron. En este informe Belmont es sobre principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Ven ustedes que todas las primeras documentaciones que van a armar los estudios de bioética se refieren a la bioética con respecto a la investigación. Pero después la bioética se va a ampliar no solo a la investigación, sino al acto médico. Se va a ampliar hacia la relación médico-paciente. Y además se va a también a ocupar de la investigación en biología. Por eso es que hay una ética o una bioética con respecto al genoma humano. A ver, siguiente. El siguiente, tienen ustedes, después de haber visto toda esta documentación internacional, que les he puesto como siguiente tema, para que lo puedan leer y repasar ustedes, y yo me pongo a su disposición por el email que tienen ahí. La siguiente, por favor. Acá doy yo una sugerencia. Es importante plantearse la necesidad de organizar un taller para conocer las normas internacionales y la legislación nacional de su país y de países de interés sobre bioética y medicina y la investigación en seres humanos. Es necesario hacer un alto en el camino de la práctica profesional y revisar los tratados internacionales que regulan la conducta médica, como también regulan el derecho de los pacientes. Eso se los doy como sugerencia, que pueden hacer estos talleres de mayor profundización que les ayudan a su mejor ejercicio en la medicina del siglo XXI. La siguiente parte, por favor. Rapidito. Rapidito, porque yo controlo mi hora y no aplico descuentos. Debo terminar en los 45 minutos que me han dado. Acá les he puesto una síntesis de lo que es el acto médico. El acto médico es la relación del médico con el paciente. Por favor, pasando, rapidito. Derecho sanitario, ¿qué cosa es? Ahí está incluido el acto médico. La siguiente. ¿Qué es el acto médico? La siguiente. Características del acto médico. La siguiente. Más sobre las características del acto médico. La siguiente. La siguiente. La tercera parte de las características del acto médico. La siguiente. La cuarta parte de más características del acto médico. Y la última,
de esta serie. La siguiente. Lex artis ad hoc. La medicina es una ciencia, sí, pero sobre todo también es un arte, es una práctica, es una ciencia práctica, es una ciencia que se ejerce. Por lo tanto, hay una regulación que no está en el tema científico, sino que se aprende practicando, se desarrolla practicando. Es una habilidad. Mi suegro fue médico, tuve esa circunstancia especial de tener un médico cercano a mi vida, como fue mi suegro. Y él era como médico que estudió a mitad del siglo XX y se ejerció durante el siglo XX y principio del siglo XXI. Él era un gran lector de síntomas, sin tener los aparatos que hoy día hay. Ese era el desarrollo de la habilidad del médico. Leer el síntoma y acertar en el diagnóstico. Él había desarrollado bien ese olfato. Entonces, acá tienen, este es muy importante, la lex artis ad hoc. Por este tema no pueden juzgar, o por este tema se pueden salvar de la responsabilidad en los actos médicos. Léanlo y queda a su disposición para cualquier consulta. Siguiente. Análisis de casos de bioética. ¿Cómo? Ya sé que es la bioética, manejo los principios de la bioética, etcétera. ¿Cómo analizo un caso de la vida real? Bueno, vamos a ver un caso y cómo se maneja el tema de un caso de la bioética en casos. La siguiente. Los criterios para resolver casos de bioética exigen la deliberación. ¿Qué cosa es deliberar? El ser humano es un ser racional y antes de decidir delibera, piensa, reflexiona, analiza. ¿Qué es? Cuatro frases. Saber identificar los problemas éticos planteados en el caso. Consultar opiniones de expertos y la legislación vigente. Considerar la opinión del paciente afectado si la puede dar. Y tomar la decisión que mejor se ajuste a los principios de la bioética. Hasta ahora no he hablado de los principios, vamos a hablar de los principios en un ratito. Siguiente, por favor. Vamos a ver el caso Josep. Josep tiene 56 años. Acude al centro de salud porque su mujer le insiste en que a su edad, a los 56 años, todos los hombres tienen que revisarse la próstata. Entonces manda al marido, ¿no? Lo empuja y lo manda al centro de salud para que le revisen la próstata, porque ya sospecha ella que debe tener la próstata mal. Está retratando a una mujer imaginaria, ¿no? Josep no tiene ninguna clínica. Entonces el médico le solicita, no tiene ninguna hoja clínica en ningún sitio, ha sido de salud permanente, extraordinaria, no tiene antecedentes de enfermedades, no tiene historia clínica. El médico le solicita un análisis con PSA. PSA es una molécula conocida por ser un marcador del cáncer de próstata. Sin embargo, esta prueba se cree que no es útil ni necesaria en pacientes sin síntomas que hagan sospechar patología prostática. ¿Tenía síntomas Josep? No, la mujer lo mandó. El médico entonces le solicita un análisis con PSA, una ecografía y después, verbalmente, su consentimiento para un tacto rectal. O sea, le hace todas las pruebas. Y Josep no se quejaba de próstata. Se podía quejar de la mujer que tenía, pero no de próstata, ¿no? Todas las pruebas realizadas son negativas, a pesar de lo cual el urólogo le prescribe
que se haga una biopsia prostática. Siguiente vista. ¿Cuáles son las posibilidades en disyuntiva o concurrentes? Acá hay 4. De estas 4 posibilidades, ustedes vayan pensando si van en disyuntiva, la 1 o la 2, o van concurrentes, la 1 y la 2. Y las voy a leer. Primero, este caso es un caso de bioética. Es un médico que le ordena todas las pruebas a una persona que lo necesita. Inclusive ordena pruebas que solamente se toman a pacientes sintomáticos. Y él, en todo caso, es un asintomático. Primero, como el paciente ha solicitado un estudio completo, el respeto a su autonomía justifica la actuación seguida por el médico en este caso. Uno podría decir, él pidió esto. La mujer lo mandó que se hiciera un examen completo y él se hizo el examen completo con las 4 pruebas. ¿Sí? Él decide. 2. El médico ha incurrido en una práctica maleficiente al someter al paciente a riesgos innecesarios e injusta por abuso de los recursos. Tercero, siempre es conveniente utilizar todas las pruebas disponibles para evitar incurrir en errores evitables. Ahí ya van viendo que 1 va con 3. 4. Las acciones preventivas siempre implican una utilización excesiva de recursos. El médico no tendría que haber realizado ninguna prueba complementaria a un paciente asintomático. Y ahí vemos que 2 va con 4. Y ahí tenemos los principios de la bioética principialista. En el primero está la autonomía del paciente. En el segundo está el principio de maleficencia y el principio de justicia. 3 de los 4 principios del principialismo bioético. Sigan. La siguiente. El caso Genis lo leen ustedes y van siguiendo el mismo esquema. Ahí está todo bien explicado. Adelante, por favor. Otra. La siguiente. Ahí acabó el caso Genis. ¿Qué hemos tenido en estos 2 casos? El primero que les he leído y el de Genis, que se los recomiendo que lo lean. El dilema ético. El dilema es la alternativa, la encrucijada, la disyuntiva. Es una situación que obliga a optar entre 2 cosas. Ético, dilema ético, es lo que se ajusta a las normas morales, que busca lo bueno, el bien. Un dilema ético, ¿qué cosa es? Es cuando uno se encuentra forzado a elegir entre cosas y que pueden provocar una falta moral. Por lo general, estos dilemas están vinculados a la aceptación o no de un medio cuestionable desde el punto de vista ético, pero justificado por un fin altruista o benévolo. La siguiente. En las siguientes vistas van a ver, esta es la explicación sobre los casos. En los casos había un conflicto de valores. Y precisamente el pensamiento ético ayuda a distinguir cuál es un valor aparente y cuál es el verdadero valor, y a ponerlos en jerarquía. Como dice al final este cuadro, pero para entenderlo es mejor hablar antes de la jerarquía de principios. No todos los principios tienen la misma jerarquía. La siguiente. Entonces, hay 4 principios de la bioética que pueden ordenarse de esta manera. En la bioética principialista, bioética de principios, que justamente es la que investigaron los científicos norteamericanos,
es la bioética norteamericana, se establecen 4 principios. El de justicia y no maleficencia, que en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo, el de autonomía y de beneficencia. Entonces, sin embargo, los 4 principios no son iguales. Y hay la tendencia, mala tendencia, desacertada tendencia, de subrayar la autonomía del paciente, su consentimiento informado, cuando no es de la misma naturaleza el principio de autonomía con el principio de justicia y no maleficencia. Vamos a explicarlo. El principio de justicia y el principio de no maleficencia, que son 2 principios distintos, se refieren a lo mínimo de moral que uno debe aceptar, debe observar, debe cumplir con respecto al paciente. Por lo menos le debe dar justicia, por lo menos no debe causarle daño, no maleficencia. Por lo tanto, estos 2 principios se anteponen siempre a los otros 2 principios, el de beneficencia y el de autonomía. Porque estos principios, el de autonomía y el de beneficencia, se refieren a una ética de máximos. Por lo tanto, no son universales, no son para todos. O sea, si hay una persona que es muy ignorante en determinadas cosas, yo, por ejemplo, soy abogado, etcétera, pero yo ignoro totalmente qué problema de salud podría tener. Sinceramente no sé ni describir mis síntomas. Por eso tengo que ponerme en manos de alguien que sabe, que es un médico, porque yo no lo soy. No tengo formación, no soy biólogo, ni siquiera soy zootécnico, ni siquiera sé lo que es una planta. ¿Cómo voy a saber qué soy yo como ser humano? Mis estudios me llevaron a otra cosa. Y mi experiencia de vida también, y mi disposición de vida también. Entonces tengo que confiar en la mano de un médico. ¿De qué vale mi principio de autonomía? ¿De qué vale mi consentimiento informado? Si soy un 0 a la izquierda en materia de autodefinirme en mi salud. Entonces, acá hay todo un problema que tenemos que ver, que no se puede subrayar principios que son de máximo, que no son universales, que son para algunos, como la autonomía y la beneficencia, con más bien negando otros principios que sí son mínimos y son universales, como el de justicia y no maleficencia. Si necesitan más explicación, me escriben. La siguiente, por favor. Entonces, acá habla de la jerarquía de principios, es lo que les acabo de explicar. La siguiente. ¿Cómo se pueden resolver los casos estos? A ver, la siguiente. Todo eso está explicado. La siguiente para irnos a otra parte, que es los comentarios conclusivos. La siguiente. Hay que terminar los rojos. La siguiente. Comentarios conclusivos. Hay que evitar errores en el ejercicio profesional y la bioética sirve para eso. Es lo que dice el 5º párrafo, el penúltimo párrafo. Errores evitables son aquellos que se cometen por defectos subsanables de organización del sistema, por fatiga mental o por falta de actualización de los conocimientos científicos. Y suceden con una frecuencia superior a la esperada. Pero el problema en bioética no es el de errores evitables, fundamentalmente es el de error de concepto, el error moral, el no saber aplicar algo que resulte un bien y más bien resulta un mal.
Siguiente. Un capítulo muy interesante sobre las células madre. Las células madre tienen, esta sección es toda en celeste, tienen esta situación hoy día en el mundo. Es bioéticamente aceptable el trabajar con células madre. ¿Por qué? Porque las células madre son células pluripotenciales. No son células que están predispuestas a hacer hueso, predispuestas a hacer carne, predispuestas a hacer ojo, predispuestas a hacer seso. Se adecúan y pueden ser cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos órganos del ser humano. Por eso es que su descubrimiento es un gran adelanto para la medicina, porque puede regenerar. Pero hay dos fuentes de obtención, dos minas donde se puede obtener el material. Una son los fetos y otras son las propias células madre que salen del organismo del mismo paciente. Es interesante que los países hoy día se dividen. Inglaterra y Estados Unidos, países sajones, permiten la investigación de células madre con embriones, por fecundación in vitro y por clonación. Por lo tanto, hacen investigación con vida humana inicial. Y la bioética prohíbe eso. Miren, Estados Unidos, el país donde se funda la bioética, viola un principio bioético en este tema de las células madres. Mientras que en Italia, en Alemania, en países europeos en general, la obtención de células madres se orienta a que procedan de adultos para evitar el problema de la manipulación genética y de los embriones. Sigue y termina la celeste, por favor. Sigue. Ya he explicado todas las celestes. Ahí lo pueden leer nomás los que quieran. Ya, Proyecto Genoma Humano. Precisamente todo el trabajo con las células madre para regenerar tejidos, regenerar órganos, que es muy importante, es un buen recurso para la salud, ¿no? Pero hay que cuidarse. No puedo desvestir un santo para vestir a otro. Es decir, el sentido común me dice que no puedo jugar con vida humana iniciada, como es la del feto, para curar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya lo curo, todos los fetos que se produjeron para eso hay que botarlos. Es más, porque si no lo curo, si no se muere el paciente, todos los fetos que estaban listos para aplicárselo, hay que botarlos. Entonces es un material de vida humana desechable, lo cual es bioéticamente incorrecto. Porque la vida humana es un principio que no cabe ponerle matices y posibilidades de excepción. Proyecto Genoma Humano. Precisamente en esto del genoma humano, la siguiente, por favor, hay todo un tema de la ingeniería genética. Hay modificaciones en seres vivos, desde seres unicelulares hasta el hombre. Todos los seres vivos pueden tener, la siguiente, por favor, objeto de las biotecnologías, de la ingeniería genética. Y por eso es que las biotecnologías no pueden quedar en libertad a los intereses económicos o a los intereses de poder. Tienen que estar reguladas por la ética. Y el custodio de la ética en estos temas son los estados y también el orden internacional. La UNESCO está muy metida en el control de este problema y también hay tratados internacionales sobre el tema de las biotecnologías y del genoma humano. Miren, así como hay la aplicación de biotecnologías que nos han cambiado las paltas o los aguacates y nos han cambiado algunas frutas y las han mejorado,
también pueden haber cambios en la naturaleza del ser humano, y no necesariamente para ponerle ojos bonitos a alguien, sino también podrían ser destructoras del ser humano. ¿Por qué? Porque podrían salir determinadas bacterias o determinados virus imposibles de resolver. Bueno, ya voy terminando. Sigue, por favor. Vean ustedes, vamos a repasar, a ver si lo hacemos rápido, ya esto, más rápido. Acabar lo amarillo, tiene que aparecer uno marrón. Acá. Hay el proyecto Genoma Humano, que es uno de los problemas éticos en particular, muy interesante, es un capítulo de la bioética. Otra más. Sigue más. Marrón. Hasta que aparezca uno medio rojizo, que se llama el inicio de la vida humana. Acá. Uno de los grandes temas de la bioética es el tema del inicio de la vida humana. El bioderecho, la biojurídica, precisamente se detiene en lo que es el tema del inicio de la vida humana. Y es importante, lo dije en un momento al comenzar esta conferencia, hace muy poco que la ciencia determinó verdaderamente cuándo empieza la vida del ser humano. Siguiente, por favor. Sigue hasta que aparezca amarillo. Pero el problema no es solamente la ética acá, al inicio de la vida humana, sino hay conflictos bioéticos al final de la vida humana. Hay el problema de los cuidados paliativos, el enfermo crónico, el enfermo terminal, la ética del cuidado, la enfermería, la muerte, la eutanasia, el suicidio, la muerte cerebral, el testamento vital. Todos son problemas que nos están siempre exigiendo una solución que a veces cada caso o en cada caso es distinta. Por favor, avanzamos bastante. Hay un pronunciamiento contra la eutanasia de la Asociación Médica Mundial, o sea, de todos los colegios médicos del mundo. Siguiente, hasta la penúltima. Ya estamos acá. Bueno, un antes. Tienen acá un antes. Antes. En esta de eutanasia, no. Ya me perdí. Sigue nomás, adelante. Está explicado muy bien. Todo está con buen texto y bien. Adelante. Adelante. Más. Ya, concluyendo. Los problemas de la bioética se pueden resumir en estos 4. Siempre desde la perspectiva de la vida humana. El primero, no el número 1, sino antes en el primer párrafo, el primer tema de preocupación de la ética es la siguiente relación. Si yo acepto la dignidad humana, tengo que concluir en respetar la vida humana. ¿Qué cosa es la dignidad humana? Dignidad es tener valor. Si yo acepto que el hombre tiene valor, no seré caníbal, pero además le respeto la vida. Y por eso, fundamentalmente, todo el movimiento de derechos humanos, desde la primera mitad del siglo XX en adelante, ha sido por respetar la vida. Ahora, acá hay una convivencia entre derechos humanos, bioética y grandes inversiones publicitarias y recursos farmacológicos
para promover el aborto, por ejemplo. Ahí hay una contradicción, hay una aporía, se llama en filosofía, estas contradicciones irresolubles, o estas incoordinaciones, faltas de coordinación en una cultura. Luego de que tengo claro la dignidad humana y el respeto a la vida humana, la ciencia, ayudada por la bioética, ha descubierto 4 zonas, 4 frentes, 4 problemas esenciales que la bioética estudia permanentemente. El primero es la contraconcepción, el segundo es la procreación artificial, el tercero es el aborto y el cuarto es el suicidio y la eutanasia. Es interesante el juego de los términos a partir de otra forma de enumerar los 4 problemas. Al primero se le llama la vida humana artificialmente impedida. Al segundo, la vida humana artificialmente producida. O sea, por la primera, artificialmente impido la vida humana, contraconcepción. Por la segunda, artificialmente produzco vida humana, procreación artificial. Qué contradicción, ¿no? Yo puedo entrar a una clínica y ver las salas de la derecha hacen contraconcepción y las salas de la izquierda hacen procreación artificial, conviviendo ambas bajo el mismo techo. 2 principios opuestos. En la tercera, la vida humana inicial artificialmente interrumpida. No es impedida, sino interrumpida. Y la última, la vida humana terminal artificialmente abreviada. Les he buscado con autores diferentes esta señalización de los 4 problemas en una formulación como esta que es clarísima. Y la última, la siguiente y última, es la más importante para mí. Muchas gracias por su tiempo. Momento vamos a empezar con algunas de las preguntas de los participantes. La primera viene de la doctora Irma Mengibar. Dijo, es un gusto aprender, actualizarnos con usted, doctor Tapia. Después dice, Josué Navarro, excelente tema y muy buena enseñanza impartida por el doctor Tapia. ¿Podría ampliar sobre el término anomia? Si me puede seguir con las preguntas así de repente una como otra. Ya, después soy licenciado en estadística y dice Cristian Lemus, soy licenciado en estadística, apenas llevo 3 meses en el Ministerio de Salud, con experiencia en investigación social y estadística. Bueno, y este tema es muy importante. María Salomé Palacios dice, ¿cuáles considera que son los mayores retos de la bioética frente a los grandes avances de la tecnología en este siglo? Esas son las 2 preguntas. Bien. Muy interesante. Anomia y grandes retos. Vamos a unir eso. Y muchas gracias a las personas que han expresado su caritativa benevolencia con mi conferencia asediada por tantos cortes del flujo de internet. Nunca me pasa, pero me pasó. Anomia. Sin nombre. Sin nombre. Personas sin identidad. Una de las grandes crisis que hoy día tenemos las sociedades contemporáneas es que las personas no saben ni para qué nacen, ni para qué viven, ni para qué transitan en este mundo. Tienen una total
identificación, una anomia, una no identidad. Precisamente esto ha sido estudiado por la sociología y se ha hablado de la sociedad de masas. Y en autores como, por ejemplo, Ortega y Gasset, era un gran autor de los años 20, ya hace más de 100 años, con libritos hechos de artículos que escribía, que es La crisis de nuestro tiempo, La rebelión de las masas, de libros interesantes. Él va precisamente señalando, ya él veía que en la mitad del siglo XX había otra problemática entre el hombre y la sociedad, y entre la conformación de las sociedades con hombres que nacían bajo la anomia. La anomia es un gran problema porque también en el derecho penal se estudia las sociedades que sufren anomia, porque son sociedades cuyo código penal lo tienen de adorno, ni lo conocen ni lo cumplen. Entonces son personas que, por más que se dan leyes que dicen esta conducta está prohibida y te vamos a sancionar con más años de cárcel, etcétera, siguen produciendo igual el mismo delito. Hay que superar la anomia con formación en la casa, formación en el colegio, como en dos tipos de formación que fallan o que no se dan. La formación cívica, que es una formación de valores, y la formación en la voluntad. No solamente el colegio forma intelectualmente metiendo ideas en la cabeza del chico, que cada vez además lo hacen peor, ¿no? Son ideas disparatadas y cada vez en menor proporción. No, han visto, por ejemplo, que antes se recurría en el sistema educativo a fomentar el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte desarrolla otro aspecto del ser humano que es la voluntad. La educación de la voluntad, la educación volitiva es importantísima. En la estructura de la falla del ser humano hay unos que fallan por la cabeza, ¿sí? Es la peor falla que hay. Pero muchos fallan pensando bien por falta de voluntad, porque son débiles de mantenerse en la idea clara. Fallar por la cabeza ya lo dijo Aristóteles. Aristóteles decía que el ser humano se parece a un pescado. ¿Ustedes le ven parecido? Yo no, nunca. Yo creo que Aristóteles ahí se equivocó, pero después explica él. No, dice, así como el pez se empieza a podrir a partir de la cabeza y después se le pudre el cuerpo y la cola al final, de la misma manera el ser humano, su putrefacción moral empieza a partir de la cabeza con malas ideas. ¿Cuál es el problema entonces de la anomia? La anomia social o la anomia penal. El que la persona se conduce no con ideas claras, sino con un revoltijo, una cabeza desordenada, y por lo tanto no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Eso es la explicación de lo que es la anomia y su perversidad como mal social. El otro tema es el de los retos de la bioética. En la última, bueno, la última fue de muchas gracias para ustedes, pero en la penúltima de las vistas estaban los 4 problemas, los 4 temas que la bioética tiene como principales. Precisamente ese es el tema de que la bioética debe manejar con cuidado en un mundo de hoy. El tema, la contraconcepción, el tema de la procreación artificial, el tema del aborto y el tema de la eutanasia. Miren, hoy día el ser humano quiere crear y recrear un mundo a su antojo y tiene poder para eso. Y ese poder se llaman las biotecnologías. El ser humano ha construido una posibilidad enorme para hacer lo que le da la gana. Y el primer principio que hay para evitar grandes desastres
es el principio que dice: no todo lo posible científicamente es aceptable moralmente. Nosotros tenemos que izar más alta la bandera de la moral que el izamiento que con esfuerzo se ha hecho de alcanzar la ciencia y la aplicación científica, que es la tecnología, al sitial donde está. La compensación del poder científico está en la ética. ¿Y qué es la ética? La ética es saber qué es el bien y saber qué es el mal. ¿Para qué? Tiene que tener una utilidad práctica, no es para saber por gusto. Es una ciencia, entonces tiene que tener utilidad práctica. La ética sirve para que, sabiendo lo que es el bien, hacerlo, y sabiendo lo que es el mal, evitarlo. Ese es el control ético de todos los elementos de la cultura, incluyendo la ciencia, la tecnología y la aplicación científica. Entonces he contestado a las preguntas que me han dicho. Hay una pregunta más, Sergio, del doctor Jorge Leites Navarro. Dice: felicitaciones por la ponencia. Y dice: límites de viabilidad en prematuros menores de 26 semanas o menores de 600 gramos. ¿Cuál es la mejor acción médico basada en bioética para asistirlos? Bien. En el inicio de la vida, una vez pasada la etapa de la fecundación, que es el inicio de la vida científicamente, creo que lo que hay que hacer son los cuidados para defender la vida. Evidentemente lo que se condena es el aborto inducido, porque hay abortos, hay finalizaciones de la etapa evolutiva del embrión y del feto que son naturales. O sea, nadie puede condenar el aborto natural, porque se produjo por la propia naturaleza. Lo que se condena es el aborto inducido, el aborto voluntario. Entonces, si conduciéndose de acuerdo a las reglas de la medicina, a la práctica médica conveniente y a la bioética, si un bebé prematuro no es viable, no hay una culpa ética en que haya habido aborto, porque no ha habido un aborto inducido o querido o voluntario. Bien. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien más se anima. Entonces yo quisiera ceder la palabra a Alejandro Álvarez en nombre de SAMU desde España para que pueda dar las palabras y cerrar o clausurar esta conferencia. Adelante, Alejandro, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Tapia esta magnífica exposición en el cual nos ha hecho un gran repaso por todo el contexto histórico y a su vez nos ha sabido plantear pues, de una manera muy coherente y concisa los planteamientos que nos afrontan a esta sociedad del siglo XXI. Así que, en primer lugar, darle las gracias. A mí personalmente, al margen de SAMU, yo soy médico de UCI, de reanimación, como se conoce allí en Latinoamérica, y a su vez soy el responsable de la coordinación de las donaciones y de los trasplantes de mi área sanitaria. Entonces comparto con el doctor Tapia estas reflexiones que nos hace y yo mismo pues muy a menudo en mi trabajo me encuentro estas reflexiones, sobre todo cuando tenemos que asumir lo que llamamos en reanimación la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, cuando tenemos un paciente conectado a múltiples dispositivos, con muchas terapias y vemos que estas medidas ya son fútiles, no sirven para nada y nos vemos obligados a limitar estas medidas. Entonces, la verdad que estoy de acuerdo con el doctor Tapia en que tenemos por delante a nivel científico unos años muy brillantes, pero que tienen que ir de la mano con un desarrollo de la bioética
muy notable, porque si no, no avanzaremos como sociedad. Esta es mi reflexión y una vez más agradecer al doctor Tapia esta brillante presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.